Hola amigos. Todo apunta a que la guerra ya no se puede parar. Lo que acontezca a partir de ahora, y hasta dónde llegará, dependerá mayormente de la ley de acción-reacción. La OTAN ya ha tomado el camino de incendiar el planeta. Según Bloomberg, durante la visita del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, a Oriente Medio, está previsto hacer una declaración sobre la Operación Guardián de la Prosperidad para combatir las amenazas de Yemen. Aunque los esfuerzos de Estados Unidos por promover una coalición multinacional para combatir la amenaza Houthi enfrentan serios desafíos debido a las diferencias con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, informa Bloomberg. Por su parte, la primera ministra italiana, la fascista Giorgia Meloni, ha regado el jardín con un poco de mala leche. Ha dicho: creo que existe un problema de compatibilidad de la cultura islámica con los valores y derechos de nuestra civilización. Los centros culturales islámicos en Italia están financiados por Arabia Saudita, donde se aplica la ley Sharia. En Europa hay un proceso de islamización que está muy alejado de los valores de nuestra civilización. Lo que, en mi humilde opinión, quiere decir que es un llamamiento descarado para que la ciudadanía estemos preparados para que estos fascistas quieran expulsar a los musulmanes del jardín de Borrell. Así que vamos a repasar lo que está aconteciendo en los escenarios más importantes de momento. En la mañana del 18 de diciembre, un dragaminas inglés del proyecto Sundown avanzó por sus propios medios a través de los Dardanelos y el Bósforo hasta Rumanía. Este es el primero de los 2 barcos que el Reino Unido vendió a Ucrania. Turquía, interpretando la operación especial de Rusia como una guerra, utilizó su derecho a restringir el paso a través del estrecho. Por lo tanto, los buques de guerra rusos no tienen la capacidad de cruzar del Mediterráneo al Mar Negro. Al mismo tiempo, el buque de guerra, en el que pronto izará la bandera de Ucrania, navega tranquilamente hacia Rumanía, para desde ahí ser entregado a la Marina de Ucrania. Lo que pone a Turquía como parte de este conflicto, algo que nadie pone en duda porque Turquía es un miembro importante de la OTAN, en esta guerra contra Rusia. Gran Bretaña retiró previamente de su flota 2 dragaminas del proyecto Sundown, el Blitz y el Ramsay. El primero sirvió en Londres durante 20 años. El segundo durante 21 años, navegando cada uno a lo largo de 175.000 millas náuticas. Los dragaminas también se utilizaron en operaciones en Oriente Medio y el norte de Europa. Londres transferiera los barcos a Kiev de acuerdo con un memorando sobre la implementación de proyectos conjuntos británico-ucranianos en el ámbito de la Asociación Marítima. Pero eso solo es un eufemismo, porque la OTAN no está sujeta a ninguna norma, y se las pasa todas por el arco de triunfo. La intención de Gran Bretaña de transferir 2 dragaminas del proyecto Sundown a Ucrania se informó en enero de 2023. Entonces se supuso que los barcos, llamados Chernigov y Cherkasy, pasarían a formar parte de las fuerzas navales ucranianas. En ese momento, los dragaminas se encontraban en aguas británicas, dirigiéndose a la ciudad escocesa de Rosyth, donde se encuentra el astillero Babcock. Y los marineros ucranianos se estaban entrenando en el Reino Unido. Los expertos señalaron que los barcos estaban equipados con cañones automáticos navales de S-30M Mark II. Esto entra dentro de los planes de la OTAN de inmovilizar todo lo que pueda la armada rusa, principalmente en el Mar del Norte, Báltico, Mar Rojo y Mar Mediterráneo. El ministro de Defensa finlandés, Antti Akkanen, firmará un acuerdo de defensa entre Helsinki y Washington el 18 de diciembre, o sea hoy. Este documento implica el despliegue de tropas estadounidenses en Finlandia en caso de peligro de conflicto con Rusia. El acuerdo también permitirá a las tropas estadounidenses permanecer en territorio finlandés y utilizar su infraestructura militar, incluidas las 15 instalaciones militares del país. Y Akkanen admitió anteriormente la posibilidad de colocar armas nucleares estadounidenses en territorio finlandés. Ahora las leyes de Finlandia lo impiden, pero en Helsinki van a levantar las restricciones. Uno de los puntos del acuerdo será una base aérea en Laponia, cerca de la ciudad de Rovaniemi. Es esta instalación la que, en caso de conflicto con la Federación de Rusia, se convertirá en el centro operativo de las fuerzas de la OTAN. La base aérea ya ha comenzado a modernizarse para albergar 64 cazas polivalentes F-35, capaces de portar armas nucleares.
la modernización debería estar terminada en 2026. Se sabe que la logística militar dependerá de una línea ferroviaria que une la ciudad portuaria de Tornio, fronteriza con Suecia, y Kemijärvi, ciudad a 1 hora en coche de la frontera rusa, y a 7 horas de Murmansk, donde se encuentra la principal base de la flota del norte rusa. Así, las acciones del Pentágono tienen como objetivo encadenar a la flota del norte, y a la aviación estratégica de largo alcance rusa en caso de que estalle un conflicto armado contra la Federación Rusa. Conflicto que, como todos sabemos, ya ha estallado de lleno desde 2022. En el Mar Rojo, la cosa se está calentando por momentos, y ya hay más barcos de Israel y de la OTAN que peces, y cuando salte la chispa nadie sabe lo que puede pasar, ya que Estados Unidos tiene intención de intervenir. Y los hutíes tienen misiles antibuques soviéticos del sistema Termit en servicio, al margen de los que puedan tener de otras tecnologías más modernas. Tel Aviv decide utilizar en el Mar Rojo 4 nuevas corbetas. Los barcos fueron construidos en Alemania como parte de proyectos de German Naval Yards Holdings y ThyssenKrupp Marine Systems. Están bien armados, pero las autoridades israelíes los enviaron a una zona muy peligrosa, bajo el fuego de los hutíes yemeníes. El estrecho de Bab el-Mandeb, que separa el Mar Rojo y el Golfo de Adén, tiene unos 26 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, lo que potencialmente permite a los radicales utilizar misiles de crucero. Por lo tanto, los hutíes son bastante capaces de utilizar sus misiles antibuque P-15, P-15U, existentes del complejo Termit, cuyo alcance es de 40 kilómetros a una velocidad de 1250 km/h. Yemen también tenía sistemas de misiles costeros Rubez, que incluían estos misiles antibuque. Es importante señalar que ya existe experiencia en el uso de tales misiles contra buques de guerra israelíes. En 1967, el destructor Eilat fue atacado por 4 misiles, y rápidamente se hundió, y las 4 corbetas antes mencionadas tienen un desplazamiento similar. Anteriormente, los hutíes del movimiento Ansar ya emitieron una advertencia de que atacarían cualquier barco asociado con Israel que pasara por el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandeb, hasta que las Fuerzas Armadas de Israel cesaran sus operaciones militares en la Franja de Gaza. Todo indica que habrá una nueva guerra en Yemen. Estados Unidos y sus aliados están siendo arrastrados por Falsimedia a una operación contra los hutíes en Yemen, quienes están respondiendo a la agresión israelí contra la Franja de Gaza atacando barcos militares y comerciales en el Mar Rojo. Los hutíes, la población islámica chiita extremadamente militante de Yemen, controlan la capital, Sanaa, y varias provincias del sur del país. Han declarado la guerra a Israel y están disparando misiles y enjambres de drones contra barcos militares y comerciales en el estrecho de Bab el-Mandeb. El 16 de diciembre, el destructor estadounidense USS Carney fue atacado por más de una docena de drones. La situación se está calentando, un estadounidense ha muerto y Washington se verá obligado a reaccionar. Los hutíes no parecen tener miedo de nada, amenazan con utilizar armas que no han usado antes. Y se trata de misiles avanzados de largo alcance y drones de fabricación iraní. Como resultado de sus acciones, las compañías navieras más grandes del mundo anunciaron la suspensión de navegar a lo largo del Mar Rojo a través del Canal de Suez, y más hacia Europa y de regreso a Asia. Y esta es una ruta que sirve al 15% del comercio mundial. Los buques de carga ahora pasarán por Alto África, lo que aumentará los costos de transporte y seguros e inevitablemente conducirá a un aumento en los precios de literalmente todos los bienes transportados. Hoy mismo la petrolera BP suspende el tránsito de todos los petroleros por el Mar Rojo. Los precios del petróleo están subiendo, y la línea naviera taiwanesa Evergreen también está suspendiendo todos los servicios. Funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que el Swan Atlantic fue atacado por varios misiles o drones lanzados por los hutíes esta mañana. También se informó que el destructor de DG-64 Carney respondió a una señal de socorro transmitida por el barco. Ante esto, el jefe del Pentágono ha viajado urgentemente a la zona, y está convocando una coalición internacional para luchar contra los hutíes. Boetti, miembro del Politburó hutí,
ha dicho que si Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos de alguna manera se convierten en parte de la coalición anti-Yemen, atacaremos todas las refinerías de petróleo y gas y hundiremos todos los barcos que transporten petróleo. Se acerca el invierno para Europa y América, y en medio de las declaraciones de los hutíes, los precios del gas natural licuado en Europa aumentaron un 7%. Los principales analistas occidentales del mercado de hidrocarburos creen que Occidente tiene dos alternativas en relación con los hutíes, que están socavando el transporte mundial de contenedores y recursos energéticos: bombardear, o poner las botas en tierra. Ninguna de las dos es una buena solución, ya que provocarían muchos daños colaterales. Pero ha llegado el momento de tomar una decisión, ya que cada vez más barcos pasan por alto el Mar Rojo. Estos analistas, como se puede apreciar, están incitando a que la OTAN intervenga militarmente. ¿Por qué no promueven la alternativa de que Israel deje de practicar el genocidio en Gaza? Esto acabaría con el problema. Pero no, esto se saldría de los planes del colonialismo occidental de incendiar el planeta por los 4 costados. El portal Warzone, citando fuentes del Departamento de Defensa estadounidense, informó que el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, anunciará durante su gira por Oriente Medio, la operación internacional Prosperity Guardian, contra el grupo hutí, Ansar Allah. Al respecto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, Eivind Peterson, informó que Noruega había recibido una solicitud de Estados Unidos para unirse a la operación. La solicitud está actualmente bajo consideración, informó la publicación noruega E24. Es decir, Estados Unidos quiere recibir apoyo internacional. Siempre lo hacen en sus intervenciones, pero una operación terrestre, si la hay, recaerá sobre sus hombros. Para reforzar estas intenciones, un grupo de ataque de portaaviones de la Armada estadounidense compuesto por más de 20 barcos liderados por el portaaviones de propulsión nuclear Dwight Eisenhower llegó al Golfo de Adén, informó la revista Político el domingo 17 de diciembre. Según una fuente del periódico, el Pentágono dio la oportunidad al mando del grupo de atacar a los hutíes. La coalición es bastante capaz de bombardear algunos objetivos terrestres en Yemen, pero hay dudas sobre una operación terrestre. Ya en 2015 hubo un intento de este tipo con la ayuda de Arabia Saudita, pero no tuvo éxito. Los saudíes ya habían decidido firmar la paz con los hutíes en 2023. Pero se produjo un ataque de Hamas a Israel y una respuesta que se convirtió en una masacre. ¿Es probable una intervención en Yemen? Esto podría ampliar el círculo de una guerra por poderes con Irán y sus aliados, porque Irán está detrás de los hutíes. El ministro de Defensa iraní, Mohammad Reza Ashtiani, advirtió que el plan estadounidense enfrentaría problemas extraordinarios. Supongamos que los hutíes podrían responder atacando la base estadounidense en Camp Lemonnier, en Djibouti, que controla toda África. Estados Unidos ya está librando 2 guerras en Ucrania y Gaza. Venezuela está planeando algo en Guyana. En enero se celebrarán elecciones en Taiwán y es posible una operación militar de China ahí si los partidarios de la independencia ganan y la declaran. Y luego están los hutíes que nadie sabe ya cuántos misiles y de qué capacidad ha podido recibir de Irán. ¿Atacaría a Estados Unidos incluso antes de las elecciones estadounidenses de noviembre? Teniendo en cuenta el hecho de que será una operación a gran escala, costosa, que consumirá muchos recursos y tendrá un tiempo ilimitado, ¿están los Estados Unidos dispuestos a llevarlo a cabo y con qué propósito? ¿Bombardear completamente a los hutíes, como hace Israel en Gaza, y luego entrar? Israel ya ha destruido o dañado el 60% de las viviendas en Gaza y destruyó gran parte de la infraestructura civil y los centros de distribución de energía y agua. Pero es poco probable que este sea el fin de Hamas. Al contrario, dados los enormes sacrificios, Hamas crecerá. Ahora mismo Israel es incontrolable y continúa bombardeando Damasco y el sur del Líbano. Si falla un poco en sus cálculos y alcanza objetivos civiles, se desatará un incendio regional, o incluso global, lo que resultará en el colapso de Estados Unidos. Y si es destruida la infraestructura petrolera de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, a Europa también le espera el colapso, solo con que Argelia, ante las palabras de la presidenta italiana, decida cortar el grifo del gas a toda Europa.
algo que a buen seguro llegado a esas alturas, Rusia haría lo propio. Esto es todo amigos, reciban un saludo.